Ecos del río Tijuana. Bajo los túneles oscuros del río Tijuana, se rumorean historias aterradoras, susurros de terror que recorren las calles cuando la luz del día se apaga y deja lugar a la penumbra. Hace muchos años, el río estaba lleno de vida. Niños jugaban en sus orillas y el murmullo de las aguas era música para los oídos de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la modernización condujo las aguas a profundidades donde rara vez se atreven a mirar. Sebastián, un hombre de mediana edad con una inclinación por lo inexplicable, había escuchado las historias desde niño. Creció en una casa a pocos metros del río y su abuela solía contarle cuentos escalofriantes. Cuando Sebastián decidió investigar los túneles, muchos pensaron que estaba loco, pero sus intenciones eran otras. Quería comprobar si los gritos de los que tanto se hablaba eran reales, o simplemente producto de la imaginación de generaciones. Entró un viernes por la noche, armado con una linterna y una grabadora. Los primeros metros del descenso fueron sencillos, solo sombras y ecos de gotas cayendo sobre concreto. Pero a medida que se adentraba, una sensación de helada ansiedad se apoderó de él. Cuando apagó su linterna por un instante, el sonido llenó el túnel. Gritos desgarradores, como si miles de voces se entrelazaran en un coro macabro. Encendió su grabadora mientras el eco de un lamento sordo hacía vibrar las paredes. Temblando, Sebastián sintió el impulso de huir, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, obligándolo a escuchar. Con cada paso que daba hacia adelante, las voces se hacían más fuertes, más claras. Eran súplicas y oraciones, historias de personas que una vez vivieron, atragantadas por la tragedia. Sebastián se detenía a escuchar los murmullos entre los gritos, sus ojos agrandados por el horror. En uno de los giros del túnel, encontró inscripciones en la pared. Cada línea parecía contar una historia distinta. Presidía aquel lugar una sensación de angustia y dolor, como si el río, otrora fuente de vida, se hubiera transformado en la tumba de muchas almas. Finalmente, la linterna iluminó una vasta cavidad. En el centro de la bóveda, un requiem de sombras danzaba al compás de las luces. Era el punto culminante de su miedo, el círculo donde las almas eternamente vagaban por los túneles. Sebastián no tiene recuerdo de cómo salió del túnel. Cuando recuperó la consciencia, estaba en las orillas del río, con la grabadora en la mano. Al llegar a casa, con manos temblorosas, reprodujo la cinta. El archivo, sin embargo, estaba en silencio absoluto, como si el silencio mismo hubiese devorado todo sonido. Había caminado entre las sombras del río Tijuana y regresado, pero lo que experimentó en el corazón de esos túneles lo dejaría marcado para siempre. En la ciudad, los rumores continuaron, tan tenaces como las sombras que custodiaran aquel lugar maldito. Sin embargo, ni él ni nadie volvieron a escuchar los lamentos del río. Se decía que, aquella noche, el río finalmente reclamó lo que le pertenecía.